La tarde se había establecido en una cómoda rutina. El sonido bajo del televisor se mezclaba con la calidez de la habitación. Me hundí más profundamente en el sofá, dejando que el entorno familiar calmara mis pensamientos ocupados. Justo cuando estaba empezando a entrar en el programa, sentí un movimiento a mi lado. Robert se había movido silenciosamente a mi lado. Su cuerpo tocaba ligeramente el mío, y podía sentir su calidez. Comenzó como un simple gesto de consuelo, pero algo en eso me hizo sentir un poco nerviosa por dentro. Traté de concentrarme en la pantalla, pero mi cuerpo me traicionó un torrente de sangre. Me hizo muy consciente de lo cerca que estábamos. Mi pulso latía en mis oídos y podía sentir el calor entre nosotros aumentando. No era solo lindo, era irresistible y me atraía más de lo que podía soportar luego. Con un último suspiro entrecortado, Robert se calmó, no se apartó, no habló solo. Se sentó allí respirando pesadamente, su pecho subiendo y bajando. Lo miré, mi corazón latía con fuerza, preguntándome qué significaba esto, lo que acabábamos de hacer. Pero cuando se volvió hacia mí, sus labios se curvaron en una pequeña sonrisa, casi tímida. Supe que fuera lo que fuera era más que un momento de lujuria, era el comienzo de algo nuevo. Algo que ambos teníamos demasiado miedo de nombrar, pero demasiado cautivado para ignorar crecer, al lado de Robert, siempre había sido una constante en mi vida. Él era el chico que veía todos los días con el que compartía la tarea. Jugaba videojuegos hasta altas horas de la noche, y a veces solo me sentaba sin decir nada en absoluto. Éramos vecinos, amigos, hermanos, y todo menos sangre, pero siempre había algo más atención. Ninguno de los dos podía ubicar o teníamos demasiado miedo de reconocer. David, el sensato, el que tenía planes y un futuro trazado, nunca se permitió detenerse en la forma en que Robert lo miraba, a veces la forma en que su toque se demoraba solo un segundo de más. Pero estaba allí hirviendo a fuego lento debajo de la superficie, esperando el momento adecuado para atravesar las paredes que habían construido esa noche. Fue un punto de inflexión, el momento en que todo cambió. Las miradas robadas, las sonrisas silenciosas, los toques persistentes. Ahora todos tenían sentido, pero con esa comprensión llegó una oleada de emociones para las que ninguno de los dos estaba listo en los días que siguieron. Intentaron volver a la normalidad, fingir que nada había pasado, pero cada vez que estaban solos, el recuerdo de esa noche colgaba entre ellos como un pesado secreto. La intensidad de lo que sucedió no era algo que fácilmente podían olvidar o dejar de lado. David trató de racionalizarlo para decirse a sí mismo que fue algo de una sola vez, un momento de debilidad. Pero cada vez que miraba a Robert sentía ese tirón de nuevo, esa fuerza que hacía que su corazón se acelerara y sus pensamientos giraran en espiral. Y Robert, a pesar de toda su bravuconería, estaba igual de confundido. Siempre había actuado por impulso. Siguió a su corazón sin pensar. Pero esto era diferente. Esto no era solo un flechazo fugaz. Esto era real y lo asustaba a ambos. Lo sintieron, el cambio en su relación, la forma en que se miraban ahora, la forma en que se tocaban. Pero con ese cambio vino una ola de incertidumbre. ¿Qué eran el uno para el otro? Ahora, ¿eran solo amigos que habían cruzado una línea? ¿O había algo más? Y si había algo más, ¿qué significaba eso para su futuro? Las preguntas flotaban entre ellos tácitas, pero siempre presentes. Cuanto más trataban de ignorarlas, más parecían crecer. Entonces llegó la noche que lo cambió. Todos estaban solos, sentados en la cama de Robert, hablando de nada en particular. Pero había un filo en su conversación, la atención que ninguno de los dos podía quitar. Y cuando Robert besó a David, no fue suave ni gentil. Era desesperado, hambriento, como si estuviera tratando de verter toda su confusión y miedo y anhelo en ese beso. David lo besó de vuelta con la misma desesperación, y por un momento se sintió como si todo estuviera cayendo en su lugar. Pero cuando se separaron sin aliento y con los ojos muy abiertos, la realidad de lo que habían hecho HD los golpeó duro. No hablaron de ello, no sabían cómo, solo se sentaron allí, uno al lado del otro, ambos tratando de darle sentido a lo que acababa de pasar, y en el silencio ambos se dieron cuenta de algo. Esto no iba a ser fácil.
Esto no iba a ser el final de cuento de hadas que siempre habían imaginado. Esto iba a ser desordenado y complicado, y probablemente doloroso. En los días que siguieron trataron de manejar esta nueva realidad. Tropezaron con conversaciones incómodas y miradas robadas, tratando de averiguar dónde estaban parados. Pero cuanto más trataban de hacer que funcionara, más parecía desmoronarse. Peleaban más a menudo ahora por todo y por nada. Pequeñas cosas que nunca los habían molestado antes. De repente se convirtieron en fuentes de tensión, y cada vez que peleaban el mismo pensamiento pasaba por la mente de David Tal. ¿Ves? Esto fue un error. Pero a pesar de todas las peleas, todavía hubo momentos de conexión. Momentos en los que todo se sintió bien, cuando se miraron y supieron que fuera lo que fuera, valía la pena luchar por ello. Pero esos momentos se estaban volviendo menos y más distantes, y el espacio entre ellos crecía. Una noche después de otra discusión que los dejó a ambos exhaustos y frustrados, finalmente admitieron lo que ambos habían estado pensando, pero no se habían atrevido a decir en voz alta. Tal vez esto no iba a funcionar. No era que no se preocuparan el uno por el otro. Lo hacían, pero a veces el amor no es suficiente. A veces el peso de todo lo demás, el miedo, la incertidumbre, las expectativas son demasiado para manejar. Y por mucho que quisieran que funcionara, no podían ignorar el hecho de que lentamente se estaban destrozando el uno al otro. Así que tomaron la decisión más difícil de sus vidas. Decidieron dar un paso atrás para tomar un descanso, para descubrir quiénes eran el uno sin el otro. No fue una ruptura limpia, fue desordenado y doloroso, y ambos sintieron que habían perdido una parte de sí mismos. Pero al final sabían que era la decisión correcta, porque a veces lo más amoroso que puedes hacer por alguien es dejarlo ir. Ellos se van, y mientras se separan, ambos saben que este no es el final de su historia. Tal vez un día encontrarían el camino de regreso el uno al otro, o tal vez seguirían adelante. Encontrarían nuevos amores, nuevas vidas, pero pase lo que pase, siempre tendrían esa noche, ese momento cuando todo cambió.